empezar, páncreas endocrino. Ahí tenemos una hormona sumamente importante, que es la insulina. Pues fíjense, aquí está un abdomen, y ahí tenemos el páncreas, ¿no? Aquí está esta parte del duodeno, y como abrazando, ahí está el grupo de uso, y ahí está el páncreas. Ay, pero no se ve. Un segundito. Ahora sí. ¿Sí? ¿Se ve allá? Entonces, fíjense, ahí tenemos el páncreas. Hemos hecho una práctica de esto también. Hemos visto la secreción exócrina. Ahora vamos a ver la secreción endócrina. Está bien ligado. Y ahí tenemos islotes, que tienen varios tipos de células, como vamos a ver. Dentro de estos islotes, fíjense cómo están. Aquí está un vaso, aquí otro vaso, aquí otro vaso. Ahí están las células que secretan hacia el vaso, por eso son hormonas. Fíjense, aquí tenemos el páncreas endocrino. Este es un islote de Langerhans. El islote de Langerhans está apartadito. Aquí tenemos las glándulas exócrinas. Estas glándulas secretan enzimas para la digestión. Y ahí está el lumen. Esto tiene un conducto, va a ir al conducto para llevar, volviendo atrás, esto. Aquí tenemos el conducto y va a ir al intestino para digerir. ¿Ven? Pero este otro tipo de islotes de Langerhans no tienen ningún conducto. Lo único que tienen es vasos sanguíneos a los cuales van a secretar las hormonas, ¿no? Y aquí tenemos, fíjense, diferentes células. Antes se pensaba que solamente teníamos dos, pero cada vez aparecen más células en el páncreas. Entonces tenemos las células beta, estas células beta, fíjense, que producen insulina, ¿verdad? Las células alfa, ¿qué producen las células alfa? Estas azulitas, glucagón, ¿verdad? Tenemos las células delta, que producen ¿qué? Somatostática. Y tenemos las células epsilon, que no está aquí, ¿no? Que producen polifétanos, pancreáticos. Entonces, cada vez van apareciendo. Ya cuando ustedes sean endocrinólogos, algunos van a ver muchos más que se secretan ahí en el páncreas. Pero estos que estoy mencionando son los más importantes que van a repercutir en la salud. Entonces, ahí están, ¿no? Ahí están las funciones. Las células beta producen insulina, las alfa, glucagón, las delta, somatostatina, las epsilon que no secretan, sino que estimulan al estómago para que secrete grelina, ¿no? Y las células PP producen polipéptidos pancreáticos. Entonces, ahí está un resumen de lo que actualmente está en el libro de fisiología para que ustedes lo cataloguen. Ahora, estos dos son los que vamos a leer un poquito más, no tan superficialmente como nosotros, porque la insulina es la que es una hormona que hace la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Y gracias a Dios, desde hace muchos años, nosotros producimos insulina sintética con la cual las personas viven normalmente, y cada vez normal, porque en mis tiempos, vamos a ver en este tema, tenemos dos tipos de diabetes 1 y 2. ¿Sabe alguien cuál es la diferencia entre diabetes 1 y 2? Sí, pero no es el mismo, es al revés. ¿Cuál es el 2? Por mala alimentación. No hay hormona, absolutamente. Y todos los que eran falta de hormona, como vamos a ver ahora el curso, los que les faltaba hormona era diabetes 1, diabetes juvenil, diabetes infantil, solamente los niños y los jovencitos. Pero ahora la diabetes tipo 1 no solo da en los jovencitos, se ha visto diabetes en jóvenes de 28 años. Entonces, miren cómo la cosa
falta varias enfoques, ¿no? Eso van a aclarar de momento. Entonces, ¿por qué preguntan? Me levantan la... Aquí tenemos un ejemplo, aquí dice que está la glucosa siempre tenemos, tiene que estar siempre nivelado, ¿no? En sangre. Aquí está hipoglicemia. Si hay hipoglicemia, uno come, entonces tenemos aumento de la glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Si aumenta la glucosa, el páncreas inmediatamente va a secretar insulina para digerir eso, lo que hemos comido. Y la insulina va a empezar a captar la glucosa en las células. Ahorita vamos a ver. Entonces, ¿para qué? Para que la glucosa de energía, ¿no? Metabólica, síntesis de grasa, síntesis de glucógeno y síntesis de proteínas. Y como la glucosa que estaba circulando en sangre se entra a la célula, entonces disminuye la glucosa en sangre. Y nuevamente vuelve a ser normal esto que en principio estaba desnivelado. Ahora ya está normal. Bueno, ahorita no se va, pero se desnivela. Ahora otra cosa, si por ejemplo habría falta de glucosa, hipoglicemia, hipo quiere decir poca glucosa en sangre, entonces se secreta el glucagón. Y el glucagón, ¿qué va a hacer? Va a incrementar la cantidad de glucosa para que compense esa falta. Entonces, nunca la glucosa tiene que estar baja. La glucosa que nosotros tenemos en sangre, ¿cuánto es? 70, 100. Siempre. Eso tiene que estar todo el tiempo. ¿Y quiénes mantienen? La insulina y el glucagón. ¿Ya? Está ahí, está entendido, ¿no? Vamos a ver. Entonces, vamos a ver esto. Fíjense, aquí tenemos una célula y aquí tenemos las moléculas de glucosa. Entonces, cuando la insulina es la llave, la hormona, se secreta a la sangre y la insulina es una hormona que funciona como llave que entra a su cerradura, ¿no? Entra la llave y abre la puerta. Una vez que abre la puerta, entonces la glucosa entra adentro de la célula. Si es que no entra la glucosa, la célula está hambrienta porque la célula necesita comer glucosa. Y para que pueda comer necesitamos la insulina. Entonces la insulina es la que abre la puerta, ¿ya? Eso se entiende, ¿no? Y si no hay insulina, entonces la glucosa se queda afuera. Imagínense, mira ahí. Entonces uno come, qué sé yo, sándwich, refresco, todo lo que ustedes quieran, jugo de leche y demás. Entonces va a haber glucosa. Pero esa glucosa que está circulando en sangre tiene que entrar a las células. Las células piden comer. Entonces se secreta la insulina que abre la puerta y abriendo la puerta entra la glucosa. Si no hubiera la insulina, ¿qué pasaría con la glucosa? Se queda afuera, ¿no ve? Y la célula, ¿qué va a hacer? No está comiendo. La célula está intrincadamente relacionada al sistema nervioso, al centro del hipotálamo que regula el hambre y la sed. Todas tienen contacto y gritan que queremos comer. Entonces el hipotálamo estimula esa sensación de apetito. Uno quiere comer, pero si ha comido antes, si ha tomado, acaba de tomar, pero sigue con hambre. ¿Por qué? Porque la glucosa sigue afuera, no ha entrado. ¿Y por qué sigue afuera? Porque no hay insulina. Y entonces aquí afuera empieza a acumularse más glucosa. ¿Y cómo se llama eso? Cuando hay más glucosa afuera, hiperglicemia. Y esa es la base de la diabetes, la falta de insulina. Ahora vamos a ver por qué falta de insulina. Ahora fíjense, tenemos la insulina, así está dibujadito, pero usted tiene que acostumbrarse a esto. La insulina es de la membrana celular y aquí tenemos sus receptores. Este receptor está acoplado a proteína G, ¿no? Fíjense, aquí tiene la insulina, hace
inmediatamente se activa la tirosina sinasa. Y la tirosina sinasa va a fosforilar las enzimas ¿para qué? Para que haya síntesis de glucosa, síntesis de grasa, síntesis de proteína, transporte de glucosa, crecimiento de expresión. Todo en una palabra, todo. Por eso la insulina es eminentemente anabólico. ¿Qué quiere decir anabólico? ¿Ah? Que a partir de moléculas simples, moléculas complejas, ¿no es? Entonces, a partir de aminoácidos o de glucosa, forma tejido. Entonces, fíjense, la insulina, si no hubiera esto, no se forma el glucógeno, las grasas, las proteínas. Prácticamente el crecimiento, el sustrato para que la persona crezca, lo da la insulina. La insulina es sumamente necesario, porque sin eso no hay crecimiento, sin eso la célula no adquiere el sustrato para poder formar proteínas, hidratos de carbono, grasa. ¿Ya? Por eso es importante este tema y por eso es que ustedes tienen que, estamos adelantando un poquito, no vamos a terminar porque es un poco largo, el día viernes vamos a terminar, pero también vamos a avanzar hoy. ¿Ya? Entonces vamos a ir avanzando así hasta la próxima semana y espero terminar la parte de hoy. ¿Está entendido? Vamos adelante. Entonces fíjense, una vez que la glucosa entra, entonces ¿dónde va a ir? Va primero al hígado, ¿ya? Al hígado. Y al músculo. El músculo es el que está pidiendo, el músculo está moviendo, siempre está en movimiento. El músculo pide porque necesita glucosa para tener energía. Entonces, distribuye la glucosa al músculo, cuando se distribuye la insulina y hace que el músculo pueda comer, luego al hígado, ¿no? Primero al músculo, todo lo que se quiere entra al músculo, la glucosa. Luego la insulina va al hígado y ahí va a introducir el resto de lo que el músculo no va a usar, no se echa a perder nada. La glucosa entra y se convierte en glucógeno. Y el tipo es un comelón, como aquí veo algún gordito, más no tiene mucho gordo, pero hay algunos gordos buenos, son estudiosos, ¿no es cierto? Ha comido de más, entonces ya se ha llenado esto, y como hay que seguir depositando, va a ir al tejido, entonces ahí se va a convertir en grasa. Entonces, no se pierde nada, nosotros comemos glucosa y la insulina va a hacer que se convierta en energía para el músculo, que se convierta en glucógeno, un depósito de glucosa, y el resto en tejido adicional. ¿Ya? ¿Ya entendido? No se pierde nada. Por eso siempre no hay forma de decir, no voy a engordar pan. Basta que un poquito de azúcar tenga, eso va a entrar y se va a ir donde tiene. Y ustedes, el lindo es ustedes, ¿no? Porque seguramente la pelada come no pasa nada. Pero a ver, ten tus 20 y pico años y empieza a acumularse donde no debe la grasa. Y ya, como hace ejercicio, son doctoras, entonces empieza la barriguita, ¿no? Empieza, no, mejor no digo, la copal, entonces se hace una. Entonces, la insulina es anabólica, ¿ya? Va a sintetizar constituyentes, transportes, trabajo. Miren, la insulina hace que el individuo sea joven y tenga músculo, gordurita, tiene grasita, todo. En cambio, el glucagón es catabólico, porque va a usar los carbohidratos, y proteínas para formar glucosa. Entonces, fíjense, está enfermo, por eso ahí sus ojos hundidos. Este tipo está en proceso de catabolismo. Una persona puede estar así. Yo he conocido un gordito que tenía diabetes, se desapareció y al cabo de 3 meses lo hemos visto así, un gordo, un cerdo así, y se ha convertido así de piel y hueso.
tal es el catabolismo que produce el glucagón. De tal forma se quema la glucosa y vamos a ver por qué se quema. Entonces, la falta de insulina puede hacer que, lejos de formarse, no se olviden nunca esto, una persona que está gorda, que tenga grasa, sí o sí tiene insulina. Así tenga diabetes. Si una persona que dice, yo tengo diabetes, tiene insulina. No le está faltando. ¿Qué es lo que le está faltando? ¿Qué es lo que está pasando? No, tiene. Entonces, la diabetes puede ser por resistencia. Hay insulina. Yo conozco muchos colegas gorditos, petacolitos, ¿no? Y son diabéticos. O sea, no es que les falte insulina. Por algo tienen grasa. Eso es grave. Basta que una persona tenga grasa. Hay insulina. Lo que hay es resistencia. Así que ¿qué es la insulina? Es la llave, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se roba? Van y ya no abre. No abre. Hay que cambiar de llave. Eso es lo que pasa. La insulina, la llave se ha robado, ya no funciona, no abre la puerta. Entonces, habiendo insulina, no funciona. Entonces la glucosa se acumula, igualito al diabetes. Pero hay insulina. Entonces la forma de, vamos a ver la forma un poquito de hacer nuevas llaves. Para que ustedes entiendan, pero para que se pueda hacer funcionar un vehículo, ¿ya? Vamos a ver, fíjense, aquí está el glucagón, ¿no? El glucagón va a producir mayor glucosa, es catabólico. Entonces, fíjense, aquí tengo un dibujito, mucho mejor. Ahí está la parte teórica que ustedes lo van a leer. Va a ir al hígado, va a hacer que el glucógeno se convierta en glucosa, va a hacer que inhiba más bien la formación del glucógeno para formar más glucosa. Va a ir a la grasa para que la lipasa no diluya a la grasa y se forme glucosa nuevamente en el hígado. O sea, va a hacer todo lo que el catabolismo hace, va a hacer desaparecer a una persona. Y fíjense, aquí está la fracción metabólica, va a aumentar la glucosa y el catabolismo, favorece el catabolismo, ¿ya? Aquí está el glucagón cuando hay falta de ¿qué? Cuando hay falta de glucosa, ¿ya? Cuando hay falta de glucosa, entonces fíjense, va a ir al músculo y ahí va a hacer que este músculo produzca aminoácidos, va a ser el efecto catabólico. Va a ir a la grasa, esto es la grasa, ahí va a estimular la lipasa y va a formar ácidos grasos y glicerol. Esos van a ir al hígado para la neoglucogénesis, ¿no? Pero también va a formar cetoasa. Y ese es el problema de una enfermedad que vamos a ver pasar ahora en el día. Entonces fíjense, esta grasa puede diluirse y forma ácidos grasos y glicerol y eso puede dar cetoácidos. Y esto es lo que mata a una persona con diabetes. Eso vamos a ver cómo hacer relevancia. Pero lo demás, fíjense lo que hace el glucagón, ¿no? Ahora, el glucagón va a aumentar el miotropismo y a nivel de la insulina, el hormona de crecimiento va a aumentar. Eso vamos a ver un poco más profundo. ¿Dónde está el decimos que averigua a nivel molecular, ¿no? La diferencia que hace el glucagón, pero es lo que hace. El hidrotropismo aumenta el hormona de crecimiento, tiene un efecto sobre la adrenalina y sobre la adrenalina estimula al mismo glucagón, ¿no? Y la somatostatina más bien les acelera. Entonces eso ya ustedes van a ver un poquito más profundo. Aquí está, ¿no? Fíjense. Aquí está el glucagón y va actuando aquí en el hígado, ¿no? Para que aminoácidos, hidrato de carbono, aquí está ácidos grasos, toditos, la neoglucogénesis va a formar ¿qué? Glucosa. Y eso va a seguir aumentando la glucosa que falta cuando hay hipoglicemia. Si hay hipoglicemia, el glucagón actúa y nunca falta. Y ahora vamos a ver en este día, el glucagón puede hacer todo en tanto
mantenga el sustrato, tiene que tener grasa, tiene que tener proteína, tiene que tener depósitos en el hígado. Pero si no hay depósitos en el hígado, ya no hay grasa, le va a brincar a las proteínas, lo va a acabar, lo va a hacer pedazos del cuerpo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque no podemos mantener a una persona con glicemia todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, estas son las acciones de la insulina que el que no sepa se aplaza. Inhibe la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? La formación de glucosa a partir de elementos que no son hidratos, ¿ya? Inhibe la glucogenólisis. ¿Qué es la glucogenólisis? La lisis del glucógeno para se segregan moléculas de glucosa. Va a promover ¿qué? La formación más bien de glucógeno, o sea, no pierde la insulina, ¿no? Va a formar el glucógeno. Favorece el transporte activo de la glucosa al interior de los adipocitos. Entonces, más bien va a inhibir la lipólisis. Por eso les digo, si hay insulina, siempre hay grasa. Ahora, cuando estaba yo estudiando con ustedes, la diabetes tipo 1 es la falta absoluta de insulina. No hay formadores, o sea, las células beta que forman insulina se mueren. Entonces tenemos la diabetes 1. Si no hay insulina, ¿cómo tendría que ser la persona con diabetes 1? ¿Ah? ¿Cómo tendría que ser? No, tú no estás hablando, has ido por la tangente. Estás enamorado. El amor te está, no diré perjudicando, pero ¿ah? Gordito tendría que estar uno que le falta insulina. ¿Cómo tendría que estar Cadioni? ¿Ah? Flaco. En mis tiempos, todo el diabético, uno era piel y hueso. Y esos piel y hueso, en mis tiempos, cuando estaba estudiando medicina, no tenían vida larga. O sea, se inyectaba pues insulina, se inyectaba, todo era por cambio en la nalga o en el campo. Y vivían hasta los 28, 30 y siempre se complicaba con algo y morían. Con insulina, diabetes 1. Topitos, piel y hueso. Y lo triste era por las mujeres, ¿no? Porque las mujeres le da la belleza 90, 60, 90, entonces ¿cómo ser piel y hueso? Apenas, diabetes 1. ¿Por qué? No había insulina, no había. Pero ahora, no es así. Ahora ustedes van a ver que yo tengo esas visitadoras médicas, me elige una mujer modelo. ¿Qué mujer más hermosa? Doctor, yo tengo diabetes 1. Tengo diabetes 1. Ahora es diferente. Ahora tenemos un aparato que se coloca debajo de la piel, que ni siquiera se inyecta. Entonces la insulina es dosificada molecularmente, o sea, microscópicamente, pero se lo dosifica de tal manera que el cuerpo empieza a usar grasa ahí. Entonces, hay mujeres hermosas que tienen diabetes 1 y también jóvenes. El año pasado tenía un compañerito de ustedes, diabetes 1. ¿Qué digo eso? Capo para ser chanchullo. ¿Qué tipo más vivo? Nunca, siempre se saca 90, 80 y no sabe nada. ¿Y ha probado nomás? Porque, ¿qué voy a andar? Voy a decir, no. ¿Qué estás haciendo? No, nada, doctor. Y sin embargo, ¿qué capo? Hasta ahorita está con el 4 ya. Bueno, pues entendemos esta parte. Diabetes 1 no tiene nada de insulina. Entonces, Hacienda, por favor. Favorece el transporte activo de glucosa al interior de la célula. Entonces, el músculo va a tener para su metabolismo
va a crecer, va a haber la síntesis proteica, favorece la expresión de genes. O sea, el crecimiento se da también porque ¿qué son? Son los genes, son también aminoácidos, son. Entonces, necesita la insulina para favorecer el crecimiento de la expresión de los genes. Por todo esto se produce con la insulina. Ahora, atiendan por favor. La insulina, fíjense, uno come, se digiere, va a la sangre y obviamente la insulina va a hacer que el tejido adiposo reciba su parte, el hígado también, bueno, primero es los músculos, luego el hígado, después el tejido adiposo. Todo el mundo está pletórico, feliz, chocho, también jodido. Y el cerebro no necesita insulina para usar glucosa. Todos estos usan insulina. Si no hay insulina, ellos no van a poder, no va a haber anabolismo, no va a haber metabolismo de ellos. Pero el cerebro no. El cerebro no necesita insulina. Entonces, hasta en eso se nota que el área ejecutiva tiene preferencias odiosas. No diré odiosas, sino que Dios ha hecho que el cerebro tenga preponderancia sobre todo, porque sin cerebro no somos nada. Es como los bebitos, ¿no? Los bebitos, cuando una mujer está esperando familia, por ejemplo, la señorita, esta compañera está esperando, ese bebé tiene la preferencia. Dios ha dicho, primero el bebé, y después ella, si vive, vive, si no, ni comida. El bebé tiene que vivir. Toda la comida que ella ingiere se va primero al bebé. Toda la vitamina primero al bebé. Y si ella no come, lo siento mucho, utiliza sus grasas para qué? Al bebé. Eso es increíble cuando están en gineco. Uno dice, Dios mío, ¿por qué es tan injusto? Esas pobres mujeres están sin comer, sin beber, están ahí piel y hueso, y el bebé está vivito y corriendo. ¿Por qué? Porque si falta, ella ni va a orinar, porque esa agua va a ir a la boca. Lo siento mucho. El niño que no comió, no le importa el comido. El bebé tiene que estar bien comido, bien bebido, en la mejor situación. Por eso, el aborto, ustedes saben que es una cosa que la iglesia, ¿cierto?, está totalmente prohibido. Tiene razón, que Dios ha dado una prioridad al bebé, porque es una cosa. Igual el cerebro no necesita en este caso insulina. El cerebro por sí solo tiene su propio método sencillo de poder usar la glucosa. Fíjense, tenemos esto. El GLUT1 es una proteína que es un transportador de glucosa. Fíjense, cuando la glucosa viene, puede ser que no tenga insulina, ¿verdad? Pero el cerebro igualito va a comer, va a beber. ¿Por qué? Porque el GLUT1 va a hacer que pase la barrera hematoencefálica y el cerebro va a tener un alimento normal. Entonces el GLUT1 puede tener un problema cuando hay déficit. El déficit de GLUT1 puede dar ¿qué? Microcefalia. El déficit de este transportador puede dar retraso de la maduración neuronal, puede dar epilepsias refractarias, puede provocar un síndrome cerebeloso con no puede ni caminar. Fíjense lo que puede ocasionar este grupo. Este grupo no tiene solamente el cerebro, es su propia llave. La insulina es para los gambas, ya ellos que utilizan, ellos tienen su propia llave y sí o sí entra la glucosa al cerebro. El cerebro no va a sufrir nunca de falta de glucosa. ¿Ya? ¿Está entendido? La insulina cerebral, no obstante, en el cerebro, ellos utilizan la insulina cerebral y va a usar lo mismo. La genética, la modulación del hipotálamo, la síntesis proteica, la antiinflamación, la autofagia, o sea, las células se van muriendo, tienen que renovarse, entonces esto, apoptosis, las células que ya y la autofagia para que no estén ahí ocupando el espacio. Va a haber neuromodulación, va a haber desarrollo de cosas. Igualito el anabolismo cerebral.
La insulina no solamente anabolismo a nivel hepático, muscular, también ahí hace desarrollo cognitivo, ¿no? Ahí está el mismo GLUT se forma gracias a eso, el comportamiento, el gasto energético, todo a nivel cerebral es importante. Por eso, como les digo, el cerebro tiene su propio método para usar la glucosa o azúcar. No sé si alguna pregunta. Vamos a ver esta parte ahora que es importante. Hemos dicho que cuando una persona come, primero se va al músculo, después se va al hígado, ¿vale? Y después se va a la grasa. Entonces, en ese mismo orden se hace el aporte de energía cuando hay falta de digestión alimentaria. El organismo echa mano primero del hígado, que es el que tiene listo para diluir sus glucógenos. Cuando se termina eso, va a ir al adipocito y lo va a diluir. Entonces ahí va a empezar a formar también estas moléculas para dar energía. Y luego va a volver al hígado para hacer neoglucogénesis, ¿no? Para formar a partir de esta dilución de ácidos grasos, glicerol, aminoácidos, nuevamente glucosa. Y así va a tratar de hacer el lance a la falta de alimentación por espacio de 48 días, otros dicen 3 días. Uno puede estar sin comer, ¿ya? A cuenta de glucosa. Pero después de los 48 horas, usa exclusivamente cetogénesis. Entonces, fíjense, ¿por qué? Porque la grasa empieza a formar ácidos grasos glicerol, va a haber lipólisis. Pero vamos por partes, fíjense, vamos aquí. Un ayuno pasajero y un estado de ayuno. Ayuno pasajeros cuando ustedes no han comido hoy, ¿no? Han amanecido, que tenían examen, que aquí, que allá, que su enamorado ha venido, se han enamorado, no han comido nada, se han olvidado. Entonces, eso es un ayuno pasajero, pero el estado de ayuno es cuando uno tiene 24 horas, 48 horas, 3, 4 días, 5 días, 7 días de ayuno. Entonces, en el estado de ayuno va a haber sí o sí lipólisis. En el ayuno pasajero puede haber, pero es bien superficial. Cuando hay estado de ayuno, entonces inmediatamente no hay glucosa, por tanto el páncreas secreta glucagón. ¿Ya? El glucagón, ¿dónde va a ir? Va a ir al hígado, ¿para qué? Para la glucogenólisis. El glucagón va a ir a primero usar lo que tiene, glucogenólisis, y empieza a agregar el glucógeno en moléculas de glucosa. Simultáneamente empieza a trabajar en la glucogénesis también, pero en la glucogenólisis. Ahora, la adrenalina, el glucagón, la adrenalina, los dos trabajan juntos, ¿sí? La adrenalina y el glucagón, ¿verdad? Entonces, entre los dos van a actuar sobre las células grasas y van a empezar a disgregar por la lipólisis, ¿no? Ácidos grasos y glicerol. Este glicerol va a ir, fíjense, al hígado y va a producir gluconeogénesis, que quiere decir formación de glucosa a partir de un sustrato que no es glucosa, ¿no? Va a ir también al músculo, el glucagón va al músculo y en el músculo va a disgregar y va a producir aminoácidos, el catabolismo, ¿no? Los aminoácidos van a ir al hígado y los también por gluconeogénesis van a convertirse en glucosa. Y así le va a hacer el enlace por un buen tiempo, otros 2 días más. Y cuando ya no hay más, 48 horas, porque estado ahí unos 3 días, ya se terminó el glucógeno, ya es más difícil, no es sencillo, ya empieza a crecer el hombre y empieza a aparecer la cetogénesis. ¿Qué quiere decir la cetogénesis? Que los ácidos grasos empiezan a dar prácticamente toda la energía para el movimiento.
vamos a ver que los ácidos grasos, o sea, las cetonas que se forman a partir de los ácidos grasos, el hígado ya deja de hacer el gluconeogénesis, glucogenosis, ¿por qué? Porque ya se ha diluido el glucógeno y glucogenogénesis es mucho trabajo, es mejor usar directamente los cuerpos cetónicos como energía. Entonces, hay producción de cetonas a partir de estos compuestos que le llegan de la relación de glucógeno y la adrenalina. Más que todo, la grasa, o sea, los ácidos grasos y el glicerol, le llegan y se convierten en cetonas en el hígado. Y en el hígado las cetonas van a salir a la circulación, ¿para qué? Para ir a dar energía, ¿dónde primero? Al cerebro. Primero al cerebro. La cetona, ya no es glucosa, es cetona. Y en el cerebro la cetona tiene más energía que la glucosa. Y ese, vamos a ver eso el día viernes. Esto, fíjense, aquí tenemos la producción de cetonas, que va a los cuerpos cetónicos con la sangre. Aquí tenemos que una vez que se forman las cetonas, vamos a ir al cerebro. Y ahí estos cuerpos cetónicos van a hacer una maravilla en el cerebro. Vamos a ver eso, por eso quería que adelantemos un poquito, porque una cosa es la cetoacidosis y otra cosa es la cetogénesis. Fíjense, tenemos aquí las fases del ayuno, las horas con las cuales se usa la glucosa, y más de 48 horas ya hay cuerpos cetónicos. Y fíjense, estos cuerpos cetónicos van a formar la cetosis. La cetosis es un ambiente favorable para curar enfermedades. ¿Por qué con la cetosis? O con lo que llamamos la dieta cetogénica. La dieta cetogénica se cura las enfermedades. Aquí vamos a adelantar un poquito. Fíjense, la cetosis es un estado natural durante el ayuno. Todas las personas tienen este proceso de cetosis. Las personas que ayunan se saben. Y de esto hay muchos ejemplos, ¿no es cierto? Y uno de los más que por lo menos en dieta cetogénica nos hacen llegar a nosotros es un individuo que tenía tumores cancerosos. Y en el tumor canceroso dijo, bueno, ya ni modo, este dolor ya me tiene harto, me moriré mejor, dejaré de comer. Dejó de comer el tipo y le daba sed con agüita, se quedó un día, 2 días y no murió. Y lejos de morir, el dolor del tumor empezó a disminuir. Poco a poco se sintió mejor con los días de ayuno, ¿no? Y ya 7 días, 14 días, lejos de morir ya estaba mucho mejor el individuo, más débil, pero ya sin dolor, ya más claro su mente, todo mejor. Entonces, ese ejemplo lo tomo para este estudio de la dieta cetogénica, porque eso es la cetosis, lo que se ha hecho. Pero ¿quién va a estar muriendo de hambre? A un paciente le digo, muéranse de hambre, no, él lo ha hecho porque estaba por morir. Pero un paciente se lo puede meter en una dieta cetogénica y podemos lograr lo mismo. Porque fíjense, tenemos la dosis, la cetosis óptima, que en este grado de cetosis se cura las enfermedades, especialmente del cerebro. Yo les preguntaría por qué del cerebro primero. Y esto es la cetosis que produce muerte, la cetosis de inanición. O sea, esta parte verde es lo que los médicos están usando ahorita en Estados Unidos. Hay clínicas que utilizan, y eso lo pregunto a los neurólogos de los hospitales, ¿por qué no lo hacen ustedes? Si eso no es nada nuevo, ya hace años las personas que tienen más que todo epilepsias refractarias, ¿no? Porque todo el tiempo están ahí, los meten a la clínica y les hacen la dieta cetogénica. Les hacen comer solamente grasas nada más, nada de carbono. Van a esa región del estado verde, que es la cetosis natural,
4 años, yo leí los estudios de Estados Unidos, 4 años están las personas con ingreso de Italia y luego de eso ya no tienen nada. Todos y eso vamos a ver el día viernes. Voy a agregar muchas cositas más que no averiguo, pero hay muchas cosas que se están publicando, pues me voy apuntando a lo que ya lo tengo. Por eso quiero que vean, no, lo que ahora hoy les ha aumentado ya, pero el viernes va a aumentar más, cosa de que ustedes puedan entender bien en qué consiste este estado de cetosis que ayuda a la sobrevida. Cuando ustedes salgan médicos, y ustedes van a estar mucho más todavía, porque ustedes siguen avanzando. Yo me acuerdo, me explicaba de un residente, y era bien la residente, y un día faltó, había tenido convulsión. Bueno, fue al neurólogo, le dio distribución. Siguió trabajando, otra convulsión, nuevamente, doble, triple. Pero las convulsiones siguieron hasta que hicieron diarias. Al día tenía 5 o 6 convulsiones. ¿Cómo va a trabajar? No sé cómo trabajar. Esas veces cuando estaba en el cine, nadie me dijo esto. Nadie. Y yo era joven, me estoy hablando de hace 20 años, cuando todavía estas cosas no había. Pero ya había en Estados Unidos. ¿Por qué no a una mujer profesional se le lleva a Estados Unidos, justifica, y irse, estar ahí unos 4 años y salir 0 kilómetros? ¿Por qué no? ¿Y por qué no se hace aquí? Si eso está bien cocinado. Es cuestión de tener un nutricionista, ¿no? Un buen neurólogo, controlar los electrolitos, todo y seguir el paciente. Pero no lo hace. Esto es por la plata, ¿no? Entonces, ya el día viernes vamos a ver el presupuesto para estar mejor y vamos a tratar de concluir esta parte. ¿Ya? Nos vemos el día viernes. ¿Alguna pregunta? ¿Qué dices?